Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Saludos a todos. En esta hora vamos a hablar un poco sobre médula espinal, su configuración externa, configuración interna, la vascularización, la laminación de Rexel y la sistematización de la sustancia blanca de ella. Normalmente nosotros tenemos que la médula espinal es un órgano cilíndrico que mide aproximadamente 45 centímetros de longitud. Va a tener un límite superior, que es el agujero occipital, y la decusación piramidal en la parte anterior, y un límite inferior que es la segunda vértebra lumbar. Es un órgano largo que se encuentra a nivel del conducto raquídeo, y la segunda vértebra lumbar es el límite inferior. Por debajo de ella ya podemos hacer diferentes exámenes, por eso es importante saber cuál es el límite inferior. A partir del L2 hacia abajo ya no va a estar, y al no estar es importante porque nos sirve para hacer un examen muy común denominado punción lumbar o examen de líquido cefalorraquídeo. Al hacer una punción lumbar tenemos que tener en cuenta que la hacemos por debajo del L2 para tener preservada la integridad de la médula. En niños, como la médula llega a un límite de crecimiento, el conducto raquídeo se expande o crece más con los años, y por ende en los niños el límite es de L3 a L4. La médula espinal tiene dos caras, una anterior y una posterior. La anterior es más achatada que la posterior y va a tener dos entumescencias. La primera, que está aquí, se denomina entumescencia cervical, que es dada por la emergencia de los ramos del plexo braquial, se llama entumescencia cervical, y la otra se denomina entumescencia lumbar o lumbosacra, que es dada por la emergencia del plexo lumbosacro. Esta médula espinal, como mencioné, tiene dos caras, una cara anterior que está aquí, y una cara dorsal. La cara anterior está dada por el surco medio anterior, esa es la que la caracteriza, y tiene también los surcos colaterales que están en la parte anterior. En la parte dorsal tenemos este surco que se conoce como fisura posterior media o fisura media posterior, y a los lados los surcos colaterales posteriores. Los surcos colaterales posteriores son importantes porque por aquí entran y salen los nervios raquídeos, y el surco medio anterior es importante porque aquí discurre un gran tronco denominado arteria medular anterior. La fisura posterior no tiene ninguna relación arterial, y lo que sí es importante es mencionar que en la parte posterior vamos a encontrar otro surco más, que se conoce como surco paramediano, que divide el fascículo de Grassi y el fascículo de Cuñato, que veremos próximamente. La médula espinal tiene medios de sujeción o áreas de sujeción. En la parte inferior de ella vamos a darnos cuenta que dentro de todo este ramillete denominado cauda equina vamos a encontrar un ligamento que se llama ligamento sacrococcigio. ¿Qué es el ligamento sacrococcigio? El ligamento se encuentra aquí. Este ligamento es prácticamente la dura madre englobando a la pía madre, que es un ligamento o una protrusión proveniente de la pía madre. O sea, los libros mencionan que es una prolongación de la pía madre, denominado filum terminale. El filum terminale es una prolongación de la pía madre de forma extensa y de color azulado, que se entremezcla entre todo este ramillete de nervios, que se conoce como cauda equina, que no es nada más ni nada menos que los nervios raquídeos que van buscando su correspondiente agujero intervertebral. Cuando el filum terminale desciende y es englobado o bañado o abrazado de nuevo por la dura madre, forma este ligamento que se conoce como ligamento sacrococcigio, que se inserta en la segunda vértebra sacra. ¿Sí? Otro medio de sujeción o de fijación de la médula, aquí tenemos uno, el otro es algo que se conoce como ligamento dentado. ¿Qué es el ligamento dentado? Pues son extensiones, que se dirigen desde la pía madre hacia la dura madre, ubicados a cada lado de la línea media, y que aproximadamente son 21 ligamentos dentados. Son importantes, tienen forma triangular y se encuentran entre cada nervio. Otro medio de fijación son las meninges. Tenemos tres meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que es la tela prácticamente que recubre al espacio
o a la región superficial de la médula. Entonces la aracnoides está aquí. Y el espacio entre la aracnoides y la dura madre, hacia arriba, se llama espacio epiaracnoide. Y el espacio entre el aracnoides hacia abajo se conoce como espacio subaracnoideo. Y la pia madre que lo va recubriendo a la musculatura o al músculo, ¿ya? Entonces aquí se encuentran los fascículos o los filamentos de las raíces nerviosas, y entre ellas vamos a ver el ligamento dentado, ¿sí? Aquí podemos ver parte de la vascularización de la médula espinal. Cuando hablamos nosotros de médula espinal tenemos que tener en claro que siempre vamos a tener ramilletes alrededor, y estos ramilletes son mixtos. ¿Por qué? Porque nos dan ramos sensitivos que entran por la parte dorsal y ramos motores que viajan por la parte anterior y después se irradiarán directamente a la musculatura. Y si son de origen vegetativo, irán por los ramos grises y los ramos blancos hacia los diferentes ganglios simpáticos y parasimpáticos de los órganos en general. Ahora, aquí tenemos nosotros la vascularización de la médula espinal. Está dada en la parte anterior por un tronco arterial denominado arteria espinal anterior, y atrás por dos arterias denominadas arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior viajan por el surco espinal anterior, y las arterias espinales posteriores viajan por el surco colateral posterior. Muy bien. La arteria espinal anterior es rama de las arterias vertebrales. Arterias vertebrales, rama de las arterias subclavias, y se introducen al sistema craneal por medio de el sexto agujero cervical. Las arterias espinales posteriores son rama de las arterias cerebelosas posterior-inferiores, también llamadas arterias pica, que vascularizan el cerebelo y dan ramas inferiores, que son las arterias espinales posteriores. Por otro lado, es importante entender que la aorta da a las arterias intercostales. Ellas se prolongan y llegan a la médula espinal. Pero cuando las arterias discurren aquí, son características porque van alrededor de los ramos nerviosos, se conocen como arterias radiculares, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Que esta arteria espinal anterior vasculariza la parte anterior de la médula, y si tenemos lesión de esta arteria, se perderán las funciones motoras de los dos lados. Pero si se lesiona la parte dorsal, si se lesiona solo una, se lesionará la parte sensitiva de ese mismo lado, pero se preservará la del otro. Entonces es importante. Ya después, cuando veamos vías ascendentes y descendentes, nos daremos cuenta qué vías estarán afectadas y qué otras vías se preservarán dependiendo de la lesión. ¿Ya? Hablando de configuración interna de la médula espinal, la médula espinal tiene sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris se la distribuyó en el año de 1954, 52, aproximadamente entre esos 2 años, como la laminación de Rexel o laminaciones de Rexel. Son 10 láminas de Rexel. La primera lámina se conoce como lámina dorsolateral de Waldeyer. La segunda lámina se conoce como lámina gelatinosa de Rolando. La tercera, la cuarta y la quinta formará un núcleo denominado núcleo propio. La sexta tendrá relación con vías extrapiramidales, y también es importante porque de ahí nace la vía espinocerebelosa anterior. La séptima lámina es una lámina relativamente grande. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar grupos nucleares de diferentes formas. El circular que ven aquí se conoce como núcleo dorsal de Clark. Ese núcleo dorsal de Clark es importante porque de ahí nace la vía espinocerebelosa posterior. La anterior nace de la 6, la posterior nace de la 7, específicamente el núcleo dorsal de Clark o núcleo torácico. También vamos a encontrar este núcleo, que es un núcleo de origen simpático denominado núcleo de Jacobson, que se encuentra entre C8 a L2. Entre C8 a L2 son de origen simpático, y entre S2 a S4 son de origen parasimpático y se denomina núcleo de Onuf, ¿sí? Ahora, esta lámina número 7 por delante va a tener 4 láminas en realidad. Son 4 láminas número 9. 1, 2, 3, 4 y un bordecito que está aquí que se conoce como lámina número 8. La lámina número 8 es importante para la receptibilidad de vías descendentes que no provienen del cerebro, que provienen de otras áreas, del núcleo rojo, del núcleo tectal, etc., pero son de otro lado. Por eso se llaman extrapiramidales.
Y la lámina número 9 también se conoce como lámina muscular y es el lugar donde se encuentra la neurona motora inferior. Entonces es la neurona que es sinapsada por la corteza. De arriba viene una neurona que conecta con esta y permite el movimiento. Entonces por eso es importante el asta anterior, porque de aquí nace la motoneurona inferior. En cambio, la sustancia blanca, así como la gris, sabemos que la gris tiene, hablando un poco más de la gris, tiene tres astas: un asta anterior, que es la que está aquí abajo, un asta posterior, que es la que está acá arriba en relación, y un asta lateral, que solo se encuentra en los segmentos torácicos. La sustancia blanca, por otro lado, tiene su división también, gracias a la entrada de los nervios raquídeos y a la salida de los mismos. Entre la entrada de una y la entrada de otra se forman estos cordones que se conocen como cordones posteriores. Entre la entrada del nervio raquídeo y la salida del otro se forma el cordón lateral. Y entre la emergencia del nervio raquídeo con su surco entre el otro se forma esta área que está aquí, que se conoce como cordón anterior. Entonces las vías son axones y tienen mielina. Esa mielina le da la coloración blanca a la sustancia blanca. Por ende, todo lo que es sustancia blanca son fibras que viajan de un lado para otro. O sea, son axones que forman columnas o vías que viajan hacia la corteza o descienden. Pero en cambio, la sustancia gris está dada por el soma de la neurona, por la cabeza. Entonces, todas estas neuronas, estos somas, se aglomeran y dan proyecciones y forman los fascículos. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un asta posterior. Las fibras alfa y las fibras beta llevan propiocepción consciente. Es un tipo de sensibilidad. ¿Qué es la propiocepción consciente? Se divide en diferentes partes. Discriminación de 2 puntos. Vibración, tacto, presión y temperatura. Eso lleva estos tipos de fibras que viajan y van a entrar hacia el cordón posterior y subirán como Gaulier Burdage. Pero conectarán con el núcleo propio de una u otra manera y colaborarán con la vía espinotalámica. La C, las fibras A delta, llevan dolor y temperatura. Entran a la primera lámina. ¿Cómo se llama esta lámina? Lámina dorsolateral de Waldeyer. Y de aquí es una lámina hiperalgésica. Tiene sustancia P, o sea, tiene sustancias que exacerban el dolor. Y está inhibida, por otro lado, por este núcleo o esta neurona que se denomina sustancia gelatinosa de Rolando, que son neuronas inhibidoras, tienen sustancias inhibidoras como endorfinas, piridorfinas, morfinas, derivados del opio, etc. Entonces ella inhibe la cantidad excesiva de dolor que entra a la médula para que no colapse la corteza cuando llegue la sensibilidad. Las fibras tipo C, que buscan mucho el dolor, son inhibidas por la sustancia gelatinosa de Rolando. Por otro lado, las fibras A delta mandan un fascículo directo hacia el núcleo propio y son las que formarán la vía espinotalámica anterior, antiguamente llamada anterior y lateral, ahora se llama espinotalámica anterolateral, es una sola. Sigamos. Muy bien. La sistematización de la sustancia blanca vamos a analizarla dependiendo de los cortes. Nosotros tenemos secciones o segmentos. Así como hay segmentos de las vértebras, nosotros tenemos segmentos medulares. Son segmentos cervicales, torácicos, lumbares y sacros. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Vamos de abajo hacia arriba. ¿Cuál es la característica de un corte de segmento sacro? En segmento sacro nosotros vamos a observar que hay mayor cantidad de sustancia blanca y menor cantidad de sustancia gris. ¿Por qué se da esto? Porque la musculatura requiere mayor cantidad o neuronas mucho más grandes en su diámetro. Por ende, la inervación es mucho más grande, hablando de forma motora, en las piernas que en los brazos. Por eso es mayor la cantidad de sustancia gris que de sustancia blanca. Y la sensibilidad que va entrando a la médula es poca en esta región de aquí. En la sustancia blanca, cordón posterior, vamos a observar nosotros el fascículo de Gracil. Cordón lateral, vamos a observar el fascículo córtico-espinal lateral y por delante de él vamos a observar el fascículo anterolateral o vía espinotalámica anterolateral. ¿Sí? Corte lumbar. Nosotros vamos a darnos cuenta que en el corte lumbar
lo mismo, se preserva grácil y nos vamos a dar cuenta que la vía córtico-espinal se va acompañando de una amiguita que siempre va a estar ahí, que es la vía rubroespinal. Viajan juntas cuando descienden. La rubro viaja junto con la córtico lateral. Y hacia adelante nos vamos a dar cuenta que la vía espinotalámica va a ir creciendo paulatinamente, crece y va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque mientras más va subiendo los segmentos medulares, mayor cantidad de neuronas de dolor y temperatura se van formando o van acumulándose para formar la columna espinotalámica. Aquí vamos a ver la presencia ya del fascículo longitudinal medial, que tiene mucha relación con la conciencia de los estímulos, y vamos a ver también que encontramos la vía córtico-espinal anterior. Hay 3 vías córtico-espinales, la anterior, ventral y lateral. Tener en cuenta eso, ¿sí? Si vamos a un corte torácico, en el corte torácico ya se van aglomerando más cosas. Hacia la parte lateral del cordón posterior vamos a ver el fascículo de cuneatus, que no existía. ¿Por qué? Porque grácil, ¿qué llevaba? Propiocepción consciente. ¿Pero de dónde? De los miembros inferiores. ¿Y qué llevaba cuneatus? Cuneatus llevaba propiocepción consciente de los miembros superiores. Por ende, en los segmentos torácicos recién va naciendo el fascículo de cuneatus. Continuamos viendo el fascículo córtico-espinal lateral y continuamos viendo el fascículo rubroespinal, que viajan de la mano. Pero algo que me llama la atención aquí a los lados, y siempre vamos a darnos cuenta de esto, que en los segmentos torácicos y cervicales ya vamos a encontrar vía espinocerebelosa. La posterior, que es la más importante porque lleva la mayor cantidad de propiocepción inconsciente, todo lo que es inconsciente y que va al cerebelo, y la anterior, que es un poco menor, pero no deja de ser importante igual. ¿Cuál es la característica o qué nos llama la atención? Que la sustancia blanca es inmensa a comparación de la sustancia gris, que es muy pequeña en los segmentos torácicos. Y la mayor cantidad de sustancia gris está captada por el núcleo de Clark, porque aquí está en su máxima expresión, formando la vía espinocerebelosa posterior. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí ya van haciendo la vía vestíbulo espinal en la parte anterior. La vía vestíbulo espinal viaja por la región anterior, o sea, por el cordón anterior. Y las vías reticulares van acompañando a la vía espinotalámica. Siempre la vía espinoreticular viaja junto con la vía espinotalámica, chicos. Por último, el último corte que vamos a ver es un corte cervical. Resumiendo todo, el corte cervical ya vamos a ver la máxima expresión de todos los núcleos que hemos venido viendo poco a poco. Las láminas de Rexel están sumamente bien delimitadas ya. Y vamos a darnos cuenta que grácil ya se ve poco. ¿Por qué? Porque ahora es el momento de cuneatus. Cuneatus sale a escena en su máxima expresión y lleva la propiocepción consciente de miembros superiores, porque estamos a nivel cervical. Y en la parte lateral o en el cordón lateral encontramos la vía córtico-espinal lateral, junto con la vía rubroespinal, siempre juntas las dos, y vamos a ver la vía espinotalámica anterolateral como siempre, presente en la región, en el cordón anterior y lateral de la médula espinal. También vamos a ver que las vías espinocerebelosas están en su máxima expresión, y esto ya se va poco a poco abriendo a lo que es el bulbo raquídeo. De esta manera está sistematizada la sustancia blanca. Cuando hablamos de sustancia blanca, de esta manera está sistematizada la sustancia blanca para un mejor estudio de las vías al momento que suben o bajan, ¿sí? Son las vías que ustedes más tienen que recordar y son las claves que ustedes le dicen: esto es cervical, esto es torácico, por la forma redondeada. La cervical tiene una forma mucho más ovalada, redondeada. La lumbar es pura, como que fue un círculo prácticamente. Y la sacra es muy variable. La fisura aún no se forma bien porque estamos a nivel del cono medular, ¿sí? Espero que les haya servido este pequeño resumen y sigan leyendo, sigan informándose, y posteriormente hablaré sobre vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Pasen bien.